72 centros rurales de formación en alternancia, los famosos CERFA, muy valorados por bastante de ustedes cuando han ido a hacer los viajes de representación. Se han venido con una experiencia magnífica de estos espacios que no solo tienen el aprendizaje de competencias, sino también sistemas productivos en el mismo espacio para tener un autoabastecimiento, porque viven ahí 2 semanas del mes. Y luego 34 residencias estudiantiles que tienen el mismo propósito que las CERFAS, dar residencia a los alumnos que les cuesta muchos días de viaje entre su comunidad o entorno socioeconómico a la institución educativa. Tenemos otras intervenciones transversales para generar capacidades. 1.1 millón de estudiantes beneficiados con material educativo pertinente para el ámbito rural. También en el tema de intercultural bilingüe y multigrado, y asimismo un presupuesto adicional para las transferencias de fortalecimiento de lo que se llama nuestra política rural, que ya está pronta a publicarse en un Plan Nacional de la Educación Rural, que esperamos sean uno de los primeros que se promueven o se aprueben en este nuevo marco del CEPLAN. Finalmente, de estas 3 políticas de la educación básica, de los aprendizajes a lo largo de la vida, está la educación superior. Y la educación superior lo tenemos con 3 finalidades grandes. Una es nuestros becarios, ¿no?, que se llevan la mayor proporción. De los 925 millones, ellos se llevan 712 millones. Tendremos 28.520 becas de continuidad, es decir, becas que ya se dieron en años pasados y que tenemos que continuar financiándola hasta la culminación exitosa de sus estudios, lo cual nos deja este año un incremento de 6.990 nuevas becas por el valor de 102 millones. Estos son beca presidente, beca 18, beca de hijos de docentes, becas Alianza del Pacífico y becas de permanencia. Es claro que este año nosotros hemos tenido un fuerte incremento del número de becas que recibimos y que debido a demandas adicionales hemos podido también sumar al valor de 6.000 becas. En cuanto a instituciones, tenemos universidades que están ya en su tramo final de licenciamiento, por lo cual se están llevando una mayor proporción del financiamiento con 120 millones y por supuesto la asistencia técnica con 58 millones. Los institutos superiores tecnológicos, que ahora son la prioridad dentro de la superior por su gran bondad de poder cumplir con las promesas de mejor calidad de vida para nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que no acceden a la educación superior, este año van a tener en los IDEX, en los institutos de excelencia, 3 millones para la generación de los expedientes técnicos, y a los 1.800 institutos de manera transversal estamos asignando 17 millones para diferentes mejoras. Los pedagógicos tienen 8.8 millones y algo que siempre había estado rezagado en la política educativa y que este año estamos fortaleciendo son las escuelas de formación artística. Las escuelas superiores de formación artística van a tener 6.2 millones concentrados en las 4 escuelas nacionales en Lima Metropolitana. También en la educación superior tenemos OEPDs como son SUNEDU y CINEACE. SUNEDU se encarga de vigilar las condiciones básicas de calidad de las universidades, así como la supervisión del gasto de sus exoneraciones, y CINEACE es la acreditación de la calidad o mejora continua, ¿no? La innovación que estamos haciendo para el 2019 es que ninguna institución va a poder acceder a una acreditación si no se ha licenciado previamente. Cumple las condiciones básicas y luego entra el proceso de mejora continua. Siguiente. En el tema del Instituto Peruano del Deporte, tenemos en el 2019 un presupuesto asignado de 206 millones. Estamos aplicando las siguientes innovaciones. Dentro de la promoción deporte, tienen una ligación mucho más con DEFIT, con nuestra Dirección de Educación Física, para que la planificación del deporte se haga a través de las niñas, niños, adolescentes, como ha pasado ahora en la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, en los cuales participaron más de 700.000 niñas y niños y adolescentes de todo el país. Ese ejercicio los vamos a potenciar. También eso nos sirve para una mayor identificación del talento deportivo y para poder generar todos nuestros programas de apoyo a la alta competencia. En el caso de las transferencias que hacemos, por ejemplo, en las federaciones, el presupuesto 2019, y ustedes lo van a poder constatar, tiene otra innovación, que es pedirle a las federaciones las firmas de convenios de desempeño para que en su trayecto puedan demostrar mejoras continuas en la ejecución de este presupuesto y así asegurar una mayor eficiencia del gasto que hacemos en ellas. Asimismo, en infraestructura tenemos estudios de preinversión y operación y mantenimiento, pero la innovación acá es que tenemos que determinar la brecha
de infraestructura deportiva, la cual nos va a permitir sustentar ante el MEF mayores recursos. Por lo pronto, tenemos proyectos que van a poder ayudar a diversificar mejor el deporte y aquellos que nos van a poder ayudar a poder estar a la altura de los panamericanos, de los parapanamericanos y del Mundial Sub-17 el próximo año. Les hemos hablado de 3 ejes: infraestructura física, desarrollo integral docente y aprendizajes a lo largo de la vida. Y ahora les quiero hablar de otro eje, al cual llamamos infraestructura emocional. Este eje necesita de los 3 primeros, pero además requiere una prevención y respuesta efectiva frente a la violencia. Solo así lograremos escuelas acogedoras. Sé que en muchos casos la más grande preocupación que estamos teniendo es la violencia en nuestras escuelas. Y eso tiene una estructura también, una estructura que se ha formado y se ha fortalecido con espacios que pueden venir desde el barrio, desde la casa, y que es el deber de la escuela transformar. Por eso, una escuela, al final del día, tiene que ser acogedora, tiene que ser ese espacio, y a veces es el único espacio que le da a nuestras niñas, niños un desayuno, el único espacio que a nuestra niña o niño que tiene un problema en la casa, tal vez una familia disfuncional o violencia en el barrio, en el colegio lo acogen, lo abrazan, le dicen cómo estás, le dicen importas. Por eso esta infraestructura emocional es importante y por eso le damos esta prioridad de 4º eje. Cuando hablamos entonces de infraestructura emocional, son acciones contundentes para proteger a nuestros estudiantes para una mejor convivencia escolar. En lineamientos ya hemos lanzado los protocolos de convivencia escolar que nos dan el derrotero para poder aplicar todas estas mejoras, con más de 13.000 docentes o directores capacitados, contrataciones de especialistas en todas las UGELs, mejoras en nuestra plataforma contra la violencia, como sí se ve que en el futuro 2019 va a estar conectado al CIMEX, que es el sistema de monitoreo de expedientes que pueden regular los actos de violencia en las escuelas, de tal manera que alguien llama, si se ve, pone la denuncia y automáticamente se abre un expediente en el CIMEX que tiene que ser visto por las comisiones de procesos administrativos disciplinarios. Por eso estamos fortaleciendo estas comisiones para que estén a la altura de la necesidad. Y esto para tener una respuesta efectiva a la violencia, pero lo importante también es prevenirla. Y para prevenirla necesitamos entender a la niña y niño por el uso de su tiempo. Nosotros educamos a niñas y niños durante las mañanas o las tardes, pero tenemos una buena parte del uso de su tiempo en la cual están expuestos a otro escenario de formación. Pueden ser los medios de comunicación, pueden ser los barrios, pueden ser la propia familia. Estos espacios también necesitan ser nutridos. Y tenemos otro tipo de programas que nos ayudan a ocupar estos espacios de tiempo, como Orquestando, como los Juegos Deportivos Escolares nacionales como Expresarte o los Juegos Florales Escolares Nacionales y otros concursos más. Con ello, nada más por favor, le podemos decir, un par más, sí. De este modo los recursos asignados al sector educación ascienden en total a 31.848 millones y están enfocados a la ejecución de estos 4 ejes, cada uno con un presupuesto destinado, con lo cual podemos llegar a las siguientes reflexiones. Primero, el eje de infraestructura física requiere enfocarnos en la gestión del riesgo para el resguardo de nuestra población estudiantil. Y ahí sí les pido a todos apoyo a lograr la disciplina necesaria para que nuestros gobiernos regionales, locales, para que nosotros mismos invirtamos donde más se necesita, donde está el colegio que necesita un cambio total o parcial. Ahí debe estar nuestra concentración. Luego, podremos seguir expandiendo la frontera de colegios. El eje de desarrollo integral docente requiere complementar las mejoras salariales con el reconocimiento de la profesión como este gran agente de cambio para el bicentenario. Son los profesores los cuales nos van a ayudar a poder transformar a nuestra población en esas peruanas y peruanos que requerimos en el 2021, que nos van a ayudar a soñar con 200 años más. El tercero es el eje de aprendizajes a lo largo de la vida, que busca la formación en esas competencias necesarias para mejorar siempre. Lo que queremos es concentrarnos en pocas competencias, pero en aquellas básicas para que tú puedas pasar de una inicial a una primaria a una secundaria, y de ahí no te quedes en el camino, puedas trazar, puedas completar, puedas reducir esta enorme brecha de 6 de cada 10 jóvenes que no van a la superior. Y si esas 3 están implementándose, ¿no? Recién viene el eje de infraestructura emocional, que además de los 3 primeros ejes requiere de la prevención y respuesta efectiva frente a la violencia. Y con estos 4 ejes
haremos de nuestras escuelas lugares acogedores. Acogedores para que todos los peruanas y peruanas puedan decirse a sí mismos, nosotros mejoramos siempre. Muchas gracias. Se agradece la exposición del señor ministro de Educación. Se apertura el rol de oradores que deseen hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra nuestra vicepresidenta del Congreso, Leila Chihuahua. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a todos sus invitados, colegas congresistas. Según se señala, el IPD, entre las principales brechas a cerrar están, entre otras, las subvenciones a las federaciones deportivas por un aproximado de 30 millones de soles y la realización del Mundial de Fútbol Sub-17 en el año 2019 por un aproximado de 40 millones. Es decir, de un solo evento deportivo recibirá más que todas las federaciones juntas. Usted habló de brechas de infraestructura, ministro. ¿En cuánto se ha calculado que se cerrarían las brechas de infraestructura deportiva con la realización del Mundial en mención? Si me puede contestar y de ahí sigo. La metodología es las preguntamos a todos los congresistas y después el señor ministro responde. Sí. Pero como lo mencionó, por eso. Yo tengo un cuadro comparativo de un programa que ejecutaba el IPD, Mi Polideportivo, por ejemplo, implementados para el año 2016 al 2018. Entre el financiamiento para construir estos polideportivos en Los Olivos en el 2016, Villa El Salvador 2016, San Juan del Lurigancho 2016, Chincha 2017, Jauja 2018, tenemos un total de 7 millones aproximadamente. O sea, seguimos gastando menos en cuanto a programas que sí son requerimiento de todas las federaciones, requerimiento del IPD, porque estamos dentro de las políticas nacionales del deporte, hablábamos de multideportivos, escenarios y eventos que se pueda satisfacer a más grupo de personas, niños, y en el cual pues nosotros tenemos como componentes estratégicos la base, que es la iniciación deportiva, seguida la pirámide hacia arriba, para que me sigan la formación y la competencia y la alta competencia. Y todo esto a través de la masificación. Y tenemos dentro de los componentes estratégicos de la estructura del CISDEN deportes como atletismo, natación y gimnasia, que es en lo que supuestamente nos tenemos que enfocar para ir reduciendo estas brechas, tanto en infraestructura como en deporte en sí. Tenemos el tema de los Juegos Panamericanos el próximo año y hablamos, como bien dice la vicepresidenta, de un torneo que todavía no está presupuestado, pero el presupuesto que usted nos trae el día de hoy para el 2019 es de 206 millones. En el 2017 fue de 187.000, en el 2018 fue de 210.000. Entonces, vamos a cubrir casi con ese evento, si es que se da, el 25% del presupuesto. Y es en 4 millones menos, inclusive, que el año pasado. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa. Perdón. Disculpe. Presidente, muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar al ministro. Presidente, ya que se ha tocado el tema en específico a través del estudio técnico que el ministro ha presentado por intermedio suyo, en principio recordar al señor ministro que el piso salarial no es una demanda de una fracción pequeña del magisterio, como ha señalado usted. O sea, la demanda del piso salarial del magisterio es una demanda generalizada y estoy convencido que es del 100% de los docentes. Con todo respeto, ministro, usted no nos puede decir que la demanda, ¿no es cierto?, del piso salarial
del magisterio hacia el 2021 es solo de una pequeña fracción del magisterio. En ese sentido, creo, presidente, debería en estos momentos el Ministerio de Educación estar discutiendo un escenario presupuestal del piso salarial mínimo de 3.500 soles, con sus propias cifras. O sea, no quisiéramos, presidenta, por intermedio suyo al ministro, escuchar al ministro que nos diga cuántos ministerios pretende cerrar para hacer cumplir un derecho fundamental, que es condiciones dignas para el magisterio. El cuadro comparativo que el Ministerio de Educación nos alcanza sobre las 68 profesiones o salarios profesionales en el Perú determinan, señor ministro, no México, no Chile, determinan el Perú, señor ministro, que la educación es el último lugar de los sueldos profesionales. Y en todo caso nos encantaría, señor ministro, que usted nos pueda comparar con los profesionales del Perú, mínimamente, y no con los profesionales de Chile, con los profesionales de México, donde seguramente podríamos encontrar diferentes discrepancias. Solamente el informe, el cuadro comparativo de salarios profesionales del Perú señala que el sector de educación, ministro, está en el último lugar. Y seguramente usted lo conoce, y eventualmente no lo habrán usado para el estudio técnico que ustedes han hecho, en el que, claro, nos hacen creer que aumentar 100 soles en marzo y 100 soles en diciembre es una solución para poder hablar del piso salarial magisterial. Ministro, el incremento del presupuesto del Minedu tiene una alza nominal de más o menos 8%. Eso significa que al 2021 el presupuesto será más o menos 35.700 o 35.800 millones. Si según su estudio técnico se le retira ese 25% del que usted habla del presupuesto o para el tema de infraestructura, estaríamos hablando de una disponibilidad mínima de más de 2.100 millones de soles. Y no de los 980 millones que ustedes hablan a nivel de disponibilidad. Si esto sumamos, ministro, estaríamos hablando mínimamente de un piso salarial negociable con el magisterio al 2021 de 3.500 soles por lo menos. Y no se trata, ministro, de decir que es solamente una demanda de una pequeña fracción del magisterio. De lo que estamos hablando es de la defensa de la escuela pública y de garantizar efectivamente aquello que usted también ha señalado, recuperar y tener talentos en el sector de educación. Y obviamente los jóvenes talentosos, al ver un escenario remunerativo, podrán determinar entre la escala remunerativa de los profesionales, si optan o no optan por una opción profesional de educación, y no estar pensando solamente en bonos de aquellas personas que se animan a estudiar educación. Eso por un lado, presidente, al señor ministro. Creo que, si bien es cierto, es parte de su exposición el tema del estudio técnico, no quisiéramos tener un ministro que nos diga qué ministerios piensa cerrar para resolver los problemas del otro ministerio. Pero lamentablemente también en este escenario, ministro, a través de la presidencia, no aparecen los auxiliares de educación. O sea, en su exposición, los auxiliares de educación son invisibles. Y tampoco aparece el tema de su incremento remunerativo. El año pasado se les ha incrementado 90 soles. Y claro, no están en el rango de los profesionales. Y también está el caso de los auxiliares de educación, a quienes, ministros, se les ha ofrecido un bono por única vez de 500 soles para este año, que no se hizo aprobar, pero que para el próximo año eventualmente se podría aprobar. Ya tenemos conocimiento del documento que usted ha emitido, o a través de su secretaría, al Ministerio de Economía y Finanzas, para poder asignar un bono por única vez de 508 soles a las personas que ganan por debajo del sueldo mínimo vital. En este caso, los auxiliares o los administrativos de educación, de quienes, ministro, ojalá hubiésemos escuchado, y todavía estamos a tiempo, por lo menos usted tenga una política de nombramiento, porque hay administrativos con más de 8, 10 años en contrata, siguiendo procesos judiciales para preservar su plaza.
creo que ese es un tema que podríamos muy bien empezar a trabajarlo. Señalar algunos otros detalles, ministro. En el artículo 16, por ejemplo, del presupuesto, se establece transferencias financieras al sector público. Quisiéramos saber de cuánto presupuesto se está hablando para transferencia a este sector, a estas entidades públicas, qué instituciones son, a cuánto ascienden los recursos, cuánto se les transfiere, cuánto está previsto invertir, etcétera. De igual forma, es especial el tratamiento. Sabemos que el tema de la deuda social es un asunto complicado. Se ha previsto 200 millones para este año, que aparentemente es un presupuesto interesante, ¿no es cierto? Y en este año también se ha previsto 250 millones para todos los demás sectores, es decir, este año se ha pagado 450 millones de deuda social. 200 millones para el sector de educación exclusivamente y 250 millones para todos los demás sectores. Esos 250 millones, ministro, para todos los demás sectores, significan aproximadamente el 23% de la deuda social de todos los demás sectores. Pero los 200 millones exclusivamente para el magisterio significan el 6% de la deuda social en sentencia en cosa juzgada. Solo el 6%. O sea, de manera que, y de la deuda general total aproximadamente el 3%. Ustedes van a tener saldos presupuestales, ministro. Al día de hoy, su ejecución presupuestal es 62%. Y seguramente, y en lo renumerativo, 67%, que es lo que generalmente alcanza un 92%. Pero muy bien, ministro, podríamos pensar en el uso de los saldos presupuestales para enfrentar el tema de la deuda social, por un acto de justicia. Por un acto de justicia. En el artículo 40, presidente, por intermedio suyo, se habla de transferencias a organismos internacionales. Y seguramente este artículo 40 va de la mano con lo que ha salido hace no mucho, el 26 de septiembre, en el peruano, una resolución ministerial 528 del año 2018 del Minedu, a través del cual transfieren aproximadamente 10.000 millones de soles para la UNESCO. 10.000 millones de soles para la UNESCO, para fortalecimiento, capacitación docente. Ministro, en este artículo 40 también habla de transferencias a organismos internacionales. ¿Somos incapaces, ministro, de poder desarrollar un programa de formación continua de los maestros para que le vayamos a transferir a la UNESCO para el proyecto de fortalecimiento de competencias pedagógicas 10.000 millones de soles? ¿No tenemos instituto de formación pedagógica? Aquí está. Resolución ministerial 528 año 2018 dice 9.839 millones. 9.839 millones. Dice acá el... Sí, por favor. Salvo que el peruano se haya equivocado, ¿no? Estoy leyendo lo que dice el peruano. En el artículo 32, ministro, hay una reducción del 50% del presupuesto. Nos gustaría saber qué es lo que se deja de hacer, por qué se deja de hacer eso. O sea, por error estamos transfiriendo 9.000 millones a la UNESCO. Pues pregunto, pues estoy leyendo lo que dice el peruano. El peruano dice 9.000 millones, entonces creo que requiere una aclaración o eventualmente, esperemos que no hayan transferido todavía, ¿no es cierto? Porque si por ley se aprueba 9.000 millones, nadie va a salir a decir, oye, nos equivocamos, les hemos transferido 89.000 de más. O sea, no sé, creo que hay que verlo, ¿no? Bueno, la verdad ya me quedé corto, ministro. En realidad tenía muchas más cosas que señalar, pero solamente cerrar de repente el tema, ministro, con todo respeto, a través de la presidencia. No se puede hacer una reforma educativa sin los maestros y atacando a los maestros.
no se puede hacer una reforma o no se puede pensar en calidad educativa sin maestros y excluyendo maestros. Por eso, ministro, creo que estamos a tiempo para poder revisar el tema de su presupuesto, porque con el solo hecho de su reprogramación presupuestal, seguramente podemos atender. El presupuesto del PIA, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, no ha variado en realidad con referencia al año anterior. Es decir, todo lo que se está atendiendo en este año, con el incremento de sueldos del magisterio, no ha variado en realidad el presupuesto. Y si nosotros vemos cuál es su saldo presupuestal, que van a ser más o menos 2.100 millones, y que eso tiene que regresar a la caja del Ministerio de Educación, cuando el Ministerio de Educación está creciendo para el próximo año en 3.000 millones, en realidad el incremento es 1.000 millones. O sea, no es como lo está señalando usted. Entonces creo que es importante sincerar esto y seguramente tendremos oportunidad de poder discutirlo más al detalle. Solo invito, ministro, para que su gestión pueda efectivamente hacer un llamado a una gestión del lado del magisterio, con el magisterio, para garantizar lo que usted mismo está señalando, que nuestros niños, niñas tengan acceso a una educación de calidad y desarrollen fundamentalmente capacidades y competencias. Y el sector de educación pues está integrado por maestros, auxiliares, animadoras, administrativos de educación, quienes en realidad en su presupuesto son prácticamente invisibles. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Lizana. Gracias, presidente. Saludo a colegas y al señor ministro que nos acompaña. Gracias. Señor ministro, voy a hablar del tema de infraestructura. Esto sucede en todos los ministerios, vivienda, agricultura, pero vivienda se ha visto que han dado soluciones. Lo que pasa es que existen, a pesar de la dificultad que tienen los gobiernos locales, económicas más que todo, logran hacer sus expedientes técnicos. Vienen al Ministerio de Educación a través del PRONIEC, son chequeados, revisados, muchas veces reformulados, pero finalmente cumplen. Y hay una gran cantidad de expedientes revisados y chequeados, pero no lo vemos en ninguna parte. Quiere decir, si no están en los anexos de 2019, no tienen ninguna esperanza de ser financiados sus proyectos. Entonces, ¿para qué lo hemos chequeado? ¿Para qué lo hemos hecho gastar tanto dinero a los alcaldes, a todo lo demás? Entonces, hay que hacer lo posible y gestionar, por lo menos para esos 150, 200 colegios a nivel nacional, que fueron chequeados una vez más por su institución y no están dentro del presupuesto. Yo creo que merece una respuesta, el Perú necesita una respuesta, porque también del Estado por ahí millones de soles, porque la plata de los municipios, el PRONIE es del Estado, y ahí se han gastado mucho dinero para volverlos ok, y no están dentro del plan. Segundo consulta, señor presidente, en la ley 3847, que bien nos ha hecho en el anexo 4, hay un promedio de 35 40 instituciones educativas que han salido sin convenio, porque la misma ley dice sin convenio, han sido directos, por ejemplo, les han dado una cantidad de dinero, que me imagino que es el 31 de diciembre, pero sucede un inconveniente que no está claro a nivel de los gobiernos locales. Es el siguiente, que como no tienen convenio, nadie les da el documento oficial de la posible continuidad. No pueden lanzar el proceso porque ellos tienen que certificar pues en el proceso si el próximo año es parte del compromiso. No tienen ningún documento oficial, no tienen convenio, porque ya no lo dice. Entonces es una solución inmediata, sino de lo contrario le hemos dado a los gobiernos locales para tenerlos allí, porque no pueden lanzar. El proyecto, por ejemplo, yo me voy al código SNI 2336.550, que es el colegio José Carlos de Sullana, 15025. Su presupuesto es de 10.900.000 y lo han dado 1.500.000. No tiene ningún convenio, ninguna certificación de nada, no puede ser nada, ningún compromiso de nadie, como lanza el proceso. Y los sistemas lo exigen, pues un documento oficial. Por favor, en nombre de estos 35 gobiernos locales, una respuesta inmediata que su institución debe hacerlo. Gracias, señor presidente.
Tiene el uso de la palabra el congresista Apaza.